Muy buenas noches. Esta semana nuestros invitados a este programa serán todos los hombres que aspiran a ser el próximo presidente de Colombia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Federico Gutiérrez, conocido como Fico. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Yami, por esta invitación. Mira, doctor Federico, una encuesta hecha por una conocida encuestadora aquí en Colombia reveló que el mayor problema que tiene hoy Colombia es el hambre. El hambre. Hay personas que no pueden ni siquiera tener 2 comidas diarias. El hambre. ¿Cuál es la solución para combatir el hambre en el país? Yami, yo me he recorrido el país de punta a punta y sí hay hambre. Hay mucha pobreza, hay miseria. Y lo primero es decir, una cruzada contra el hambre. Nadie puede aguantar hambre. Hay familias colombianas que no alcanzan a comprar las 3 comidas al día. La solución es el campo, y es que tengamos mayor producción de alimentos y que a las familias colombianas lleguen más productos de la canasta familiar a menores precios y que bajemos rápido la inflación. Yo he propuesto un programa que se llama Agrosocial, donde hagamos una revolución del campo. Colombia no necesita más revoluciones armadas, Colombia necesita la revolución del campo. 12 millones de campesinos, que lleguemos a invertir en ellos, en las vías para el campo, en los distritos de riego, en los créditos blandos para ellos, para que les podamos dar la asistencia técnica y que podamos tener la seguridad alimentaria que necesita el país. Pero además de garantizar calmar el hambre en Colombia, es también aumentar esa base exportadora, donde Colombia a través del campo tiene toda la posibilidad. ¿Y cómo hacer para el crédito, para tener acceso al crédito por parte de los campesinos? 3 cosas que son fundamentales. El tema de sacar sus productos necesita las vías terciarias. Sí. Y eso lo vamos a hacer, sí, triplicando la inversión de 1 a 3 billones. Los distritos de riego, 8 billones. Y es muy importante para los pequeños y los medianos productores, nuestros campesinos. No estoy hablando de los grandes productores ni de los grandes empresarios. Es tratar de llevarle las tasas a 0 y que a través de Finagro, de los 500.000 millones de pesos que nosotros vamos a poner anual, se logre subsidiar la tasa. Nosotros presupuesto. Sí, desde el presupuesto nacional, pero que lo tenemos claro de cómo Finagro se alimentaría con 500.000 millones de pesos para que a su vez esa tasa subsidiada vaya a aportar justamente al Banco Agrario. ¿Para quiénes? Para los pequeños y medianos productores, para nuestros campesinos. No estoy hablando de los grandes capitales, es de los campesinos que puedan tener esa tasa subsidiada. Así como lo hace Findeter, cuando en los municipios hace los préstamos, por ejemplo, para el tema de agua y saneamiento. Y esa es la forma de nosotros poder estimular al pequeño campesino para que pueda cultivar sus productos y ayudárselos a comercializar. Pero mire, doctor Fico, ¿cómo se hace para que esto no sea una promesa electoral suya? Porque es que nosotros sí tenemos un plan donde tenemos líneas bases, un programa de gobierno que sabemos cuánto nos va a costar, de dónde salen los recursos, y que sí lo vamos a hacer porque además conocemos el país. Yo me he recorrido el país y sé lo que hay que hacer ahí. Sí, pero diga usted, propone usted crédito sin tasa de interés por parte del Banco Agrario. ¿Quién, cómo tiene acceso a eso y cómo se hace para evitar que los grandes propietarios se queden con ese crédito? Es lo que te estoy diciendo, el blindaje se va a dar, ¿por qué? Porque no es para que los grandes capitales accedan a eso, es para que el que está garantizado como campesino real, el campesino que trabaja y labra su tierra. No estoy hablando de grandes capitales ni de proyectos asociativos, estoy hablando de los campesinos que hoy están en condición de pobreza para que accedan a esos créditos con asistencia del Estado. Y esa es la forma de blindarlo, Yamir. Y tenemos la capacidad. El campesino está 2 veces más pobre en términos de pobreza que el que vive en la ciudad. En términos de pobreza, necesitamos darle la mano y ese acompañamiento y blindar que esos recursos, como tú dices, no se vayan para otros grandes capitales que sí tienen la posibilidad de poder tener créditos en otros lados. Y es que son muchas las razones por las cuales el campo colombiano está en crisis. No solamente por eso que usted está notando, doctor Fico, sino por la inseguridad, sí, el desempleo, la ciudad llama. El campo se está quedando sin cultivadores. ¿Cómo hacer para que la gente no abandone el campo? Miren nuestras ciudades llenas de lugares de tugurios por la invasión campesina. Dándole importancia al campo. Este es un proyecto revolucionario, vuelvo e insisto, Colombia no necesita más revoluciones armadas, necesita la revolución del campo, Yamid. Y mira,
Hoy el campo no es solo el tema de asadón, es maquinaria de alta tecnología que se maneja a través de GPS y los jóvenes van a poder tener acceso a técnicas, tecnologías y formación laboral para el campo. Eso tiene que ser un complemento, como tú lo dices, son muchos factores. No solo eso, la violencia o falta de oportunidades de crédito o falta de tenencia de la tierra. Pero, sí. Son muchos de esos factores que hay que corregir. Y hay otro gran problema, digamos, que podría ser el más grave de todos, los cultivos ilícitos. Es que cuánta gente del campo, doctor Federico, no se ha dedicado al cultivo de hoja de coca. Sí, pero ¿por qué, Yamid? Voluntariamente no hay Estado. o amenazando. Sí, no, son víctimas. Mira, Yamid, son víctimas o lo hacen de manera voluntaria también. Pero el campesino no es el enemigo, eso es lo primero para mí. Aquí nosotros vamos a dedicarnos al tema de interdicción, de rutas y laboratorio, al campesino apoyarlo. Yo te voy a decir algo, Yamid. Si tú eres un campesino que vive en una zona rural alejada y no tienes vías de acceso, no llega el Estado, pero sí llegan los grupos armados, porque si el Estado no llegó, llegó el grupo armado. Donde no hay Estado hay ilegalidad. Sí. Y entonces llega el grupo armado y le dice, mira, señor campesino, o por las buenas o por las malas. De acuerdo. Y le doy estas semillas, usted me las siembra, pero además no se preocupe, que yo mismo vengo, le recojo la cosecha, yo mismo voy y le pago. Usted no tiene que ir a ningún lado, yo vengo y le pago. Y además yo mismo me llevo la cosecha y vuelvo y siembro. ¿Qué hace el campesino? O por voluntad o por fuerza, le toca aceptar. Cuando yo hablo de vías terciarias, Yamid, cuando yo digo que el Estado tiene que llegar, no es en forma de tropa en helicóptero simplemente, no, eso es disuasivo, pero aquí necesitamos llegar es con las vías al campo, aquí necesitamos llegar es con los distritos de riego, con seguridad. Si eso no se hace, esto no lo vamos a arreglar nunca, y la única forma de lograr sustitución de cultivos ilícitos es darle una oportunidad diferente al campesino. Pero no es como muchas veces ha creído el Estado, que van y le dicen al campesino en zona alejada, donde va un funcionario una vez al año, y le dicen, tú, usted va a sembrar esto y le vamos a dar este estímulo. No, es el campesino cómo va a ser sostenible en el tiempo, cómo lo vamos a blindar de esas estructuras criminales. Tiene razón usted, Yamid, y por eso el programa del campo, yo insisto que es una de las formas de lograr la paz en Colombia. Si no hay seguridad, si no hay Estado, no se logra esa tranquilidad en los territorios. ¿Y qué hacer, doctor Fico, con el problema de la concentración de la riqueza en la tierra? Es decir, es que las cifras oficiales indican, doctor Federico, que el 90% de la tierra es propiedad del 10% de la población. Una gran desigualdad. No total. Pero acá hay un tema que es importante. Yo jamás hablaría de expropiar tierra. Yo lo que hablo es de la productividad de la tierra y no podemos seguir teniendo tierras ociosas. Aquí es muy importante definir eso y por eso se necesita una actualización del catastro multipropósito, donde tenemos una meta en el en el programa de gobierno de llegar a un 40-50%. Lo otro es la tenencia de la tierra. El tema de título. Cuando tú hablas con los campesinos que han habitado la tierra durante tantos años, a los que no se la han arrebatado los paramilitares o los guerrilleros, otros grupos armados, hay gente que tiene su tema de tradición ahí y vienen de abuelos y esa tierra era de su abuelo. Pero entonces no había el tema de título. ¿Pero qué terminó pasando? Entonces ya ese abuelo tuvo 10 hijos, después de esos hijos, entonces ya tantos nietos. Y ya es un enredo familiar donde la gente no tiene el título. No, y sin título no hay acceso a crédito. Pero es que esa es la inmensa mayoría. Pero eso es un tema también donde tiene que haber un apoyo jurídico real para destrabar los procesos y poder que tengamos esas tierras bien definidas, poder tener los catastros multipropósito y poder otorgar esos créditos y capacitación y acompañamiento. Es que no quiere decir que no tengamos problemas, Yamid. Lo que uno no puede resignarse a que Colombia, teniendo 22 millones de hectáreas cultivables, entonces seamos los que nos dediquemos a importar, a que a las familias colombianas les esté llegando productos hoy con el 25-30% de inflación, donde la gente no está alcanzando a comprar la papa, la carne, el huevo, el pollo, sabiendo que podemos producirlo todo, Yamid. Y podemos no solo producirlo para Colombia, la gente muere de hambre. Entonces vamos a garantizar seguridad alimentaria y bajos costos de alimentos, pero además aumentemos base exportadora, que podemos hacerlo. No, pero si no tenemos con qué comer nosotros, mucho menos con qué exportar alimentos. Por eso, Yamid, pero debemos ir nosotros, ir logrando una mayor frontera agrícola para ir sembrando y para ir dándole la posibilidad a la gente. Sí lo podemos hacer, pero mira un problema hoy de los campesinos. ¿Por qué muchos han decidido no sembrar sus cosechas? Porque están perdiendo en sus cosechas, porque los insumos agrícolas y los fertilizantes están por las nubes. Entonces,
Colombia, ¿cómo no va a ser productor de insumos agrícolas, de fertilizantes nitrogenados, sabiendo que tenemos gas natural? Yo estoy proponiendo que Colombia también, y ahí es donde sí el Estado puede entrar, en cierta forma, a subsidiar y a garantizarle al campesino y al productor mejores tasas y mejores precios para que los productos se puedan llevar a las mesas colombianas a menores precios. Hoy el problema de las familias colombianas de bajos ingresos es que no alcanza a comprar las 3 comidas al día, que el salario mínimo no alcanza. Aparte de todos los problemas que tenemos, la corrupción es uno de los peores problemas que tenemos en Colombia, la violencia, que ya la mencionaste, pero el más importante hoy, el tema de pobreza y hambre. Ya mire, un país con 20 millones de colombianos en situación de pobreza no es viable. Pero además de la pobreza, doctor Federico, es la desigualdad. Mire, estaba releyendo el informe de la OCDE y Colombia, dice la OCDE, es el país más desigual de todos los miembros de la OCDE y el segundo desigual en América Latina después de Brasil. Entonces lo que uno pregunta es cómo hacer para por lo menos reducir esa brecha tan gigantesca que hay entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada. Quienes más tienen son los que más tienen que pagar, Yamid. Y yo no creo que la solución es como algunos otros lo han planteado, que es la expropiación. Sí. Yo creo mucho en los proyectos asociativos. Escúchame, ¿qué quiere decir eso? Son los que más tienen que pagar. No, mire, Yamid, cuando hay personas que tienen esos grandes capitales y esas grandes acumulaciones, tanto de tierra como de dinero, no puede ser que unos poquitos cada vez van a ser más ricos y el resto muy pobre. Aquí tiene que haber una buena redistribución, pero aquí es importante que se dé realmente sin acabar con el aparato, con el sector productivo. Para mí no hay mejor política social que la generación de empleo y por eso necesitamos nosotros es generar oportunidades para que la gente sí pueda acceder a empleos, para que pueda crear empresas. Pero sobre esto de la desigualdad tributaria, digamos, ¿usted es partidario de una reforma tributaria para gravar a quienes tienen mucho y para desgravar a quienes no tienen nada? Le voy a hablar sobre una eventual reforma tributaria. Quien le diga a usted hoy que Colombia no necesitaría una reforma tributaria, le estaría diciendo mentiras, porque hoy Colombia tiene el 7% de déficit, que son 83 billones de pesos, tenemos deuda al 64% y tenemos más necesidades sociales. Pero primero hay que hacer lo siguiente antes de hablar de reforma tributaria. Primero, lucha contra corrupción. Segundo, Estado austero y eficiente. Nosotros ya lo dijimos, 10%, primer decreto, 10% que vamos a hacer de reducción de gasto inoficioso y de burocracia excesiva y lo llevamos a inversión social de parte del Estado, el primer esfuerzo. Segundo, 20 billones de pesos en activos de la mafia que administra el Estado, que en mi concepto nada tiene que estar haciendo el Estado administrando esto. Convirtámoslos en activos permanentes, monetizándolos y que vayan a educación, a salud, a vías y que el país pueda avanzar. Y cuando miremos nosotros la forma de cómo el país tiene esas finanzas, revisar si una reforma tributaria y hacia dónde iría. Bajo ningún criterio podría ir a aquellas familias de clase media vulnerable o a los más vulnerables. Tiene que ir a quienes más tienen sin poner en riesgo el aparato o el sector productivo. Y por supuesto que esas serían algunas de las fuentes de financiación, pero teniendo mucho cuidado también de que sea una discusión entre todos los sectores, porque yo creo que no podemos seguir con la inequidad que tiene Colombia y las que has planteado. Mire, doctor Federico, me da pena interrumpirlo brevemente. Presentamos unos interesantes mensajes y ya regresamos con usted. Gracias, David. Pero, a ver, mire, doctor Federico, una de las grandes críticas que han hecho los comentaristas políticos y los analistas es que los candidatos presidenciales, incluyéndolo a usted, los 5 candidatos que hay hoy, están todos ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir. ¿Por qué imposible de cumplir, David? Por ejemplo, usted acaba de anunciar que valdría la pena utilizar todos los bienes de los narcotraficantes que han sido incautados. Monetizarlos. Sí, hacerlos productivos. Venderlos. No, yo pero, no, pero es que mire, este gobierno y el gobierno Santos y el gobierno Uribe hicieron todo lo posible por hacer eso. No se ha hecho todo lo posible, Yamid. Déjeme decirle. Pero no lo han hecho. Déjeme decirle, David, no, ha tenido otro concepto. Mire, doctor Fico,
Todos los candidatos presidenciales han hecho esa propuesta y no han podido hacerla. ¿Por qué? Por el testaferrato, doctor Federico. Tendría usted que convertirse en un dictador para olvidar las leyes y tomar decisiones por decreto. Es que mire, el testaferrato en Colombia ha impedido hasta este momento tener productivos los bienes decomisados a la mafia. Pero mira, Yamid, A ver, no hay que ser un dictador para lograr las transformaciones en Colombia y que jamás caigamos en eso ni en quienes ponen en riesgo la democracia. No se han hecho los esfuerzos suficientes, justamente cuando lo que tratan es de administrarse bienes de la mafia, que lo que tratan es de entregárselos a otros para operación, es donde se ha generado tanta corrupción. Yo no estoy proponiendo que es que cojamos un bien de la mafia y se lo entreguemos a otro porque vuelve a testaferros de los mismos narcotraficantes. Yo lo que estoy proponiendo es que nosotros, a través de jueces especializados en extinción de dominio y fiscales especializados en extinción de dominio, podamos salir de esos bienes, se puedan vender y se puedan convertir en activos fijos permanentes sociales. pero es que eso es lo que no se ha podido hacer. No, Yamil, no se ha intentado hacer del todo porque lo que han hecho es administrar bienes de la mafia. Yo no quiero administrar bienes de la mafia, yo quiero salir de los bienes de la mafia. Yo lo que voy a generar son unidades especiales de la mano con la Fiscalía, con la Justicia, para poder hacerlo. Y lo que necesitamos aplicar es una palabrita que se llama extinción de dominio. Y una vez usted tiene extinción de dominio, ya es del Estado. Y no es que el Estado siga administrando mientras se resuelven los procesos jurídicos. Ahí hay una gran diferencia en ese concepto, Yamid. Y lo que ha generado tanta corrupción es justamente porque se quedan administrando bienes de la mafia. No es administrar bienes de la mafia, es salir de ellos y llevémoslos a lo que necesita la gente. Llevémoslo a programas sociales, llevémoslos a becas educativas, a la salud, a la generación de más empleo. Ahí hay unos recursos que podemos utilizar. Ahora mire, doctor Federico, en la primera parte de esta entrevista usted habló de la utilización de la tierra productiva, que hoy no se está utilizando. ¿Usted propondría al Congreso una reforma agraria para hacer productiva la tierra que debe ser productiva y hacer algo con esa tierra que la tienen para pastos y para ganado y para droga? Claro que sí, Yamid. Claro que sí, Yamid. No, es que yo estoy convencido de eso, porque es uno de los temas para solucionar el hambre de la gente. Para solucionar el hambre de la gente. Pero hacer reforma agraria. No, yo estoy convencido. Y es que una cosa es respetar la tenencia de la tierra. Y vuelvo y digo, aquí yo creo que vamos por partes. Hay gente a la cual grupos armados les quitó las tierras. Sí. Y esas tierras tienen que volver a sus dueños. A los campesinos más pobres que fueron expulsados por la violencia y les quitaron. Pero es que eso está ya decretado, eso está ordenado. No, por eso. Pero no se cumple. No, pero ojo, dentro del tema, yo por ejemplo lo he dicho, yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC. Y yo voy a hacer que las FARC también le cumplan a sus víctimas. Y dentro del tema de restitución de tierras, nosotros vamos a pasar de esa meta que se ha tenido al tema de restitución de tierras de 1 millón de hectáreas. Que es importante también que esos procesos se agilicen y se reparen a las víctimas. Pero mucho cuidado con esto, Yamid, que no pase lo de siempre, que es que a la gente le dan su título, le dan la tierra, pero no llegó el Estado ni con asistencia técnica, ni con educación para el agro, ni las escuelas agrarias, y dejaron a la gente comiendo tierra y más pobre y con las tierras abandonadas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, respetando también la tenencia y la propiedad de la tierra, porque yo no soy de los que creo que la solución sea la expropiación, yo sí creo que no podemos seguir teniendo una tierra ociosa de engorde. Cuando hay tierra que es utilizable y sembrable, entonces alguien que no la utilice, pues entonces tiene que pagar más sobre la tenencia de esa tierra. Mire, doctor Federico, preguntas finales por hoy. Usted ayer en Medellín, en una gran concentración además, ¿qué cantidad de gente hubo ayer en Medellín? Oye, es que mire esto. Mucha gente, Yamil, mucho cariño, y eso es por todo el territorio nacional donde encontramos cada vez más gente que se suma a nuestra campaña, a nuestras propuestas. ¿Por qué está saliendo tanta gente a la calle con usted? Lo de Cúcuta y Santa Marta fue impresionante. En todas las ciudades. Lo de Bogotá ayer con Petro fue impresionante. ¿Por qué está saliendo tanta gente a la calle? Nos está saliendo más gente a nosotros, porque la gente sabe que Colombia sí necesita un cambio, pero un cambio seguro sin poner en riesgo el país. Bueno. Que cambien muchas cosas en Colombia. Ahora mira, una de las cosas que usted dijo ayer en Medellín fue esta. Si es elegido presidente, habrá una renta básica para 5 millones de personas. ¿Cómo así? Sí, porque nadie puede aguantar hambre, Yamil. Hay familias colombianas que hoy aguantan hambre
Y nosotros lo que estamos proponiendo es una renta básica ampliada a 5 millones de ¿Pero hogares qué que quiere están en decir eso? condición de pobreza, que tienen que tener un ingreso mensual para garantizar su ¿Y subsistencia. cómo se hace? A través de las familias que están en el censo, de las familias que hoy están en pobreza, hay un programa hoy como ingreso solidario. Nosotros lo que proponemos es que ese ingreso solidario se convierta justamente en una renta básica Permanente. ampliada a 5 millones de hogares, no para dejar a la gente en condición de pobreza ni de por vida, sino para una asistencia de urgencia inmediata para que no se aguante hambre e irlos ayudando a cada familia para que el hijo tenga acceso a educación superior. No, pero perdón. Sí. Renta básica para 5 millones de personas. 5 millones de cuán- hogares. 5 millones de hogares. Sí, señor, ¿Para porque es por cuántos? hogares. Perdón, ¿para cuántos colombianos? Hoy tenemos 20 millones de colombianos en situación de pobreza. Ahí están Exacto, los 5 entonces- millones de hogares, 7 millones de colombianos en extrema pobreza. Y aclaro algo, Yamid, no es dejar a la gente en condición de Pero- pobreza, sí, pero es irla entonces- sacando de la ¿Pero pobreza. cuánto costaría eso? Nosotros tenemos en las cuentas, en programas sociales, son 36 billones de pesos Billones. que se necesitan en los ¿Y de 4 dónde? años, sumando los otros programas que se tienen Sí, también. pero ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde va a salir? Para darle renta básica a 5 millones de hogares en Colombia. En la concurrencia de recursos que hoy se tienen a nivel nacional, departamental y lo que se tiene a nivel local, y puliendo muchos de los programas que hoy se entregan de forma desarticulada, pero lo que queremos es que pueda llegar a las familias. Este es un plan financiero que es serio. Nosotros le hemos dicho al país que el programa de gobierno va a costar 1.142 billones de pesos en los 4 años. Billones. Billones de pesos. Y cada programa tiene sus fuentes de recursos bien seleccionadas para poder cumplir. Pero no se trata de crear más impuestos para financiar el gasto social. No, Yamid, porque se trata de lograr esas eficiencias. Cuando yo hablo de, por ejemplo, la reducción de gastos inoficiosos y de burocracia excesiva de un 10%, podemos tener ahorros cercanos a los 20 billones de pesos. Y cuando nosotros llevamos esos proyectos a inversión social, podemos cubrir muchos de esos gastos. Pero es una urgencia, Yamid. Hoy no hay mayor urgencia que calmarle el hambre a la gente. La gente no puede seguir aguantando Pero es que hambre. mire, además de esa renta básica que usted anunció ayer en Medellín para 5 millones de hogares, también anunció una renta fija para 3 millones de adultos mayores. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos una reforma al sistema pensional. En lo siguiente, nosotros tenemos 3 millones de adultos mayores que están en condición de pobreza y hoy aguantan hambre. Yo cuando hablo de acabar con el hambre y con la pobreza en el adulto mayor, parte de la forma de una reforma pensional. Hoy los subsidios van a las pensiones altas y no a las pensiones bajas. Eso se tiene que corregir. Quien ya logró ese sistema pensional y tiene unos derechos adquiridos, se respetan. Quienes tienen ese último cuarto de milla de cotización y pasó a Colpensión a los últimos 10 años, se respetan esos beneficios. Pero algo tiene que cambiar. No puede ser que 20 billones de pesos anuales, Yamid, de los impuestos de todos van a subsidiar las pensiones altas de los que más tienen, hay que ir a las bajas. Y logrando esos ahorros en el tiempo de manera progresiva, podemos ir logrando esas coberturas, pasando desde el primer día de gobierno al último día, hasta el 4.º año, ir de manera progresiva, llegando a los 3 millones de adultos mayores para que tengan una renta o tengan una mesada mensual de 330.000 pesos al mes, que es por encima de la línea de pobreza, y no los 80.000 pesos que hoy reciben 1.200.000 adultos mayores. ¿Sabe qué pasa con el resto de los adultos que no reciben esos 80.000 pesitos? Se tienen que quedar sentados esperando a que se muera uno de los que está en el programa a ver si ellos entran. Eso no es justo. Entonces no es justo que las pensiones altas sean las que reciban hoy los subsidios del Estado con la plata de todos. Sí necesitamos una reforma pensional. Y le diría lo siguiente: mantener el sistema mixto, Colpensiones, fondos privados, no modificar la edad de pensión en hombres ni mujeres. No tocarla. No se toca eso. Dejarla congelada. Exactamente. ¿Usted promete eso? No, es mi compromiso y es mi programa serio dentro de la reforma No toca la edad de pensional. pensión. No se toca la edad de pensión ni en hombres ni en mujeres. Es más, frente al tema del tiempo de cotización de los que están en Colpensiones, para quienes cotizan sobre un salario mínimo, estamos proponiendo bajarlo de 25 años de tiempo de cotización a 22 años, para hacer justicia. Sí. Pero algo que le quiero decir también a quienes ahorran en los fondos privados de pensión: esa platica de los ahorros de los colombianos, que es un ahorro individual y no del Estado, conmigo va a estar segura.
Conmigo esa platica va a estar segura. Esa platica ni se les va a expropiar, ni se las van a robar. Ni la va a tocar el gobierno. No, señor, es que esa plata es un ahorro individual. Eso yo no sé dónde acaban la teoría otros, que era un ahorro del Estado. Mira, en Argentina hicieron eso que están proponiendo otros. Acabaron con el sistema pensional, acabaron con la pensión de la gente y con el sistema financiero. Nosotros tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos con eso. Y yo le hablo a esos 18 millones de colombianos que son ahorradores en el sistema de pensión de fondos privados y a sus familias, de que esa platica se les cuida y se les garantiza con nosotros en nuestro gobierno. Pues bueno, doctor Federico, tiempo agotado. Primera parte de la entrevista, ojalá esto no sean promesas electorales y se vuelva realidad si usted es elegido presidente. Gracias a mí, yo he sido serio en mis planteamientos. Cuando fui alcalde logré 96% de la ejecución de mi programa de gobierno, la más alta. Pues ojalá y sea. Y quiero hacer lo mismo por Colombia. Ojalá sea así, si es elegido. Sí, señor. Por ahora, primera parte de la entrevista. Mañana Gracias, Yamil. transmitimos la segunda parte que vamos a grabar ya. Sí, señor. A ustedes gracias por la sintonía. Esperamos que continúen aquí en nuestro Centro 1 CMI y nos esperamos mañana a la segunda parte de la entrevista con el candidato presidencial Federico Gutiérrez. Sigan aquí en nuestro Centro 1 CMI.